Hola, buenas tardes. Eh, Buenas tardes a los colegas que están aquí en el auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas y a quienes nos acompañan en las distintas sedes a distancia. Esperamos que los problemas se vayan resolviendo. Estamos haciendo un cambio de equipos y de conexiones y eso siempre dificulta la estabilización de las transmisiones. Muy importante es pedirle a todos los colegas de las sedes que apaguen sus micrófonos para que no se vicie el sonido ni para ustedes ni aquí en el auditorio del Instituto de Económicas, porque si no está rebotando todo el tiempo y vamos a tener un mal audio. En esta ocasión tenemos la tercera de las sesiones de la parte de economía del octavo curso del Seminario de Educación Superior y me da mucho gusto poder presentar al doctor Alejandro Márquez Jiménez, que es un integrante del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Él es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, es en este momento director de la revista Perfiles Educativos y que ha trabajado distintos temas de educación superior desde la perspectiva laboral, desde la perspectiva económica, un trabajo sistemático de datos y de análisis estadísticos, entre los cuales destacan en sus últimas publicaciones un capítulo del libro Educación, Trabajo y Empleo, en el libro coordinado por Berta Salinas, Educación, Desigualdad y Alternativas de Inclusión, es parte de los estados de conocimiento del COMIES, publicado por la NUYES y el COMIE. El capítulo del libro El factor económico, subsidio federal a la UNAM 2000 a 2010, en el libro coordinado por Roberto Rodríguez, El siglo de la UNAM, vertientes ideológicas y políticas del cambio institucional, publicado por Miguel Ángel Porrúa, en 2013 también, y el financiamiento de la educación superior, Problemas y Alternativas, es un artículo publicado en la revista Perfiles Educativos, número especial de 2012. Alejandro hizo su doctorado en la Universidad de Aguascalientes, se incorporó al seminario hace, pues yo creo que más de 10 años ya, ¿no, Ale? Ya me falta uno nada más. Y o sea, no sé si eso quiere decir que ya nomás se va a quedar un año en el seminario o si le falta uno para cumplir los 10. No, eso sí me dejan. Pero bueno, elegimos a Alejandro para dar esta sesión en particular sobre aplicaciones y profundización del tema de capital humano, crecimiento económico y su relación con educación superior, porque es un tema que maneja a cabalidad, no solo en términos teóricos, sino en términos prácticos, en el desarrollo de sus trabajos de investigación y que puede ayudar a que ustedes entiendan mucho mejor estos procesos y estos fenómenos en el campo de la educación superior. Bueno, pues, sin más, no sé si hay algunos anuncios que hacer del curso. Creo que los vamos a hacer después. Le paso entonces el micrófono a Alejandro Márquez. Ahí tienes. Buenas tardes. Bueno, pues empezaría la presentación, que sería Educación Superior y Crecimiento Económico. La intención más que nada de esta presentación es también como que ubicar dónde está esta preocupación del crecimiento económico y cómo se vincula con la educación en un contexto donde lo que se habla y se discute sobre el sistema educativo, principalmente sobre los sistemas educativos, o sea, rebasa con mucho meramente el aspecto económico. Si bien
es una dimensión importante del sistema educativo, o sea, no es el único. En ese sentido, haciendo también caso a algunos de los comentarios de los colegas del seminario, iniciaría esta presentación con una contextualización que intenta, al menos, reflejar un poquito esta percepción de que el tema educativo es mucho más que el aspecto meramente económico. Después seguiría con la presentación de algunas, más que nada también ahí cabía aclarar, la exposición de algunas de las principales teorías y modelos de crecimiento económico que intenta ser un tanto sintético. En ese sentido, hay cantidad de aspectos que no se van a tocar. Nada más lo que me preocupa resaltar es la importancia que va adquiriendo el tema educativo en estas teorías y modelos que se han preocupado para ver de qué depende el crecimiento económico. Posteriormente pasaría un poquito a exponer cómo se ha vinculado este tema de la educación desde la perspectiva de la economía y principalmente desde esta preocupación del crecimiento económico, y posteriormente pasaría a la otra especialidad, es decir, no solamente la educación, sino ahora la preocupación de la educación superior y el crecimiento económico. Y finalizaría con algunos comentarios muy generales. En relación con la contextualización, al momento que uno se acerca al análisis del sistema educativo, principalmente del tema educativo, o sea, lo primero que uno empieza a vislumbrar es que esto no solamente se queda en los sistemas escolares, sino que va mucho más allá. Hay otras instancias que educan y que también juegan un papel importante en el desarrollo de los pueblos. Si bien en ocasiones la dificultad de medir o cuantificar el efecto que tienen esas otras instancias educadoras tiende a ser muy complicado. Incluso cuando se habla de cuantificar el avance o el desarrollo de un país, o sea, vamos a lo más fácil: años de escolaridad, promedio de años de escolaridad, porcentajes de población que están en determinados niveles de escolaridad, tamaños de matrícula, etc. ¿Por qué? Porque es fácil cuantificar. Sin embargo, ustedes en las lecturas que se les dejaron habrán empezado a ver, eso no es suficiente. Hay aspectos que tenemos que hablar de calidad de la educación, de la pertinencia de la educación, de la distribución de la educación en diferentes ámbitos y áreas, etcétera, etcétera, que son aspectos que en ocasiones, como es difícil cuantificar, o sea, no son tomadas en cuenta. En esto de del papel de la educación, o sea, desde las ciencias sociales se dice la educación cubre diferentes tipos de funciones, que eso también vale. Dice una función sociocultural, que tiene que ver con la integración y adaptación al grupo social al que se pertenece, es decir, la educación nos brinda un principio incluso de nacionalidad, de identidad nacional, etcétera, nos permite como que empezarnos a integrar en una serie, en el grupo social en el que vamos a formar parte. Una segunda es la transferencia de la herencia cultural, creencias, valores, etcétera, etcétera. Otro es que incluso, o sea, si bien puede verse que la educación sirve para mantener más o menos estable y sin cambios a la sociedad, también juega un papel inverso, que tiene que ver con la innovación de la propia sociedad. Es decir, en ocasiones juega incluso muchos papeles que están encontrados entre ella misma. Es decir, permite el mantenimiento de la sociedad porque transmite, o sea, creencias, valores, formas de ser, formas de pensar, pero a la vez también permite la innovación en el pensamiento, lo que permite el cambio. Es decir, pero ambas cuestiones en ocasiones se conjugan en una sola función que tiene que ver con el desarrollo cultural y social de los pueblos. En el aspecto económico, o sea, propiamente, o sea, la función que se le ha percibido más, como en términos más directos, es la formación de los cuadros requeridos para asignar el papel que desempeñarán en el sector productivo. Es decir, la formación de recursos humanos
para desempeñar diferentes funciones productivas y que esto permita satisfacer las diferentes necesidades de la sociedad. Y también, o sea, como parte de esto se dice, bueno, en ese sentido la educación promueve el desarrollo económico y social a través de mejorar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo. Ese sería como un tema de interés desde una perspectiva meramente económica. Entonces ya tenemos como que dos dimensiones desde las cuales se puede ver la cuestión educativa. Sin embargo, hay otra dimensión que es la política, que dice la educación, y esto lo tenemos entendido incluso, o sea, en muchas constituciones de muchos países, se dice, se le asigna un papel fundamental a la educación para formar el tipo de ciudadanos que quieren los países. Es decir, como un tipo ideal, como diría un poquito Durkheim, o sea, la educación es la encargada de crear ese tipo de ciudadanos que el grupo social está esperando. Y en ese sentido, o sea, se considera que la educación juega también un papel importante ahora que estamos avanzando hacia la democracia y también en la formación de los cuadros dirigentes. Sin embargo, en este aspecto de la dimensión política, se dice, también juega una función importante como un mecanismo de selección y reproducción social. Hasta aquí habíamos visto como que la educación, o sea, juega un papel bastante positivo. Aquí en ocasiones, desde la perspectiva política, se dice, entra otro tipo de discurso, donde percibe una sociedad no solamente donde todos buscan el desarrollo para todos, sino que la sociedad en ocasiones se encuentra en conflicto entre grupos de interés, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo la educación contribuye a la permanencia de un determinado estatus social que permite la permanencia de un grupo que percibe mayores beneficios dentro de la sociedad y cómo justifica este tipo de relaciones de desigualdad dentro de la sociedad? En ese sentido, se considera que el sistema educativo también tiene una función de control social, porque legitima las desigualdades sociales. Y les digo, al respecto de estos que les venía comentando, se han elaborado una serie de teorías que desde diferentes dimensiones intentan explicar estas diferentes funciones que cubre la educación. En términos de teorías, o sea, tenemos las teorías funcionalistas, donde estaría Emilio Durkheim, Talcott Parsons y muchos otros que han escrito para analizar el papel de la educación en la sociedad, donde le asignan principalmente un papel en la socialización. Que les digo, esto de socialización tiene que ver con la integración de los sujetos al grupo social al que pertenecen. El otro papel que le asignan es la asignación de posiciones sociales. Las teorías de capital humano, o sea, si bien son otro tipo de teorías donde se resalta el aspecto económico, en cierta forma se levantan sobre esta visión funcionalista, que sería, desde la teoría de capital humano, la educación mejora las capacidades productivas de los sujetos, lo cual sirve al desarrollo económico y social de los países. Entonces tenemos que desde estas visiones de teorías funcionalistas y teorías de capital humano, el papel que juega la educación principalmente es selección y asignación de posiciones sociales a través de un sistema que se le dice la meritocracia. Todos estamos acostumbrados a que en el sistema educativo, o sea, nos asignan calificaciones y consideramos que esa asignación de calificaciones está premiando a los más aptos, a los más listos, a los mejores. Y terminamos por internalizarlo. O sea, no es raro ver ahí en algunos microbuses, esto me pasa por no estudiar. Es decir, terminamos por asumir una serie de roles. Entonces dicen, bueno, acepto mi papel que estoy desempeñando porque no fui mejor y no pude avanzar en un sistema escolar que premia a los más capaces. O sea, esa sería una visión. Pero aquí, o sea, no se discute ese papel de selección del sistema, sino que se ve funcional. Es decir, está cubriendo el sistema educativo una función de identificar a aquellos más aptos y permitirles que vayan subiendo en este sistema escolar
que está bastante relacionado con el tipo de papeles que van a fungir en la sociedad. En ese sentido se dice la meritocracia termina por legitimar la desigualdad social. Y en este sistema se ve que todo funciona en términos de orden, progreso, crecimiento o desarrollo. Es decir, como una visión, pues nada más cubre una función que resulta benéfica para la sociedad porque selecciona a aquellos más capaces. Sin embargo, tenemos otro grupo de teorías que resultan bastante críticas y entre las cuales en ocasiones meten todo esto que son las teorías de la reproducción social. En esta visión de que todo parece ser meritocracia y de que la escuela selecciona a los más aptos, o sea, empezaron a ver algunos investigadores, o sea, a tener preocupación porque dicen, oye, pues si selecciona a los más aptos, ¿por qué nada más los más aptos son los que están en mejores condiciones económicas? Es decir, aquellos que proceden de grupos sociales mejor ubicados en la sociedad son los que pueden avanzar sin problemas en el sistema escolar, y aquellos que vienen de extractos sociales, o sea, en peores condiciones, no avanzan. Entonces por ahí decía alguien, si ser listo o ser tonto se distribuye homogéneamente, ¿por qué los ricos nada más resulta que son los que están avanzando? Y ahí empezaron a analizar el sistema escolar y empiezan a intentar explicar por qué el sistema escolar genera esa desigualdad que permite identificar cómo afecta a diferentes grupos sociales, dependiendo de las condiciones tanto culturales como en el nivel de vida que tienen. Es decir, el sistema escolar es un sistema de selección, pero que funciona mejor para unos y no también para otros. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, aquí viene desde una perspectiva muy fincada desde la visión del marxismo, se dice es que la sociedad está compuesta de clases sociales y el sistema escolar es un sistema que resulta benéfico a la permanencia en el poder y a obtener los mayores beneficios de la sociedad de un determinado grupo social. Y el sistema escolar lo que permite es reproducir esas razones de desigualdad, pero ocultarlas bajo el discurso de la meritocracia. Es decir, se te dice que es por tu culpa el que no puedas avanzar en el sistema escolar, siendo que el sistema escolar termina por excluir a todos los que están bajo mi condición, o que es más probable que discrimine a los que están bajo mi condición y no me permita avanzar en el sistema escolar, y yo termino por asumir ese discurso. En ese sentido se dice, la educación juega la función de ser un aparato ideológico del Estado desde la perspectiva de Luis Althusser. Es decir, oculta una realidad donde el sistema escolar selecciona en términos de clase social a determinados grupos para avanzar y ocupar las mejores posiciones dentro del sistema social y no a otros, y uno termina, si asume ese discurso, por aceptar y ocultar esa realidad que resulta un tanto brutal. Ajá. Disculpen, pero es que se está moviendo solo. Ustedes me ven aquí, tengo las manos y de repente ya cambió la lámina. Y bueno, entre estos aspectos se dice, si bien uno de los factores a través de los cuales hace su selección el sistema escolar es la clase social o las condiciones de vida en términos materiales de la población, también hay otros factores que están alterando. Y dentro de las teorías de la reproducción social de la educación, o sea, se dice, hay factores también culturales. No sé si habrán oído ya del concepto de capital cultural, que tiene que ver como con el grado de identificación que pueden tener los sujetos con un sistema dominante que es el que impera en el sistema escolar. Es decir, mientras hay determinados grupos donde lo que se enseña en la escuela no está tan lejos de lo que le enseñan en su contexto social, es decir, su familia
y sus grupos de iguales, para otros sujetos implica una transculturación, porque para empezar muchos ni siquiera dominan el lenguaje que impera en el sistema escolar. Al momento que entran entonces en interacción con el sistema escolar, interactúan con un sistema que descalifica a unos de entrada. Es decir, bajo un discurso de igualdad y homogeneidad que se levanta atrás del sistema escolar, pongo a competir a desiguales. Si pongo a competir a desiguales, de entrada yo sé quién va a ganar. Pongo a alguien con 2 piernas, pongo a alguien con una pierna a correr, de repente sé quién va a tener la ventaja. Se dice, esto es lo que intentan decir las teorías de la reproducción en cierta forma. Y esto es no solamente en términos del aspecto cultural, hay estas visiones de la teorías de la reproducción, incluso se llegaron fueron más adelante, intentaron plantearlo a nivel de países y del efecto que tienen en términos del imperialismo cultural que algunos países pueden estar ejerciendo contra otros y cómo el sistema escolar termina por reafirmar esa desigualdad que existe incluso entre naciones. En este sentido, se dice el sistema escolar también hace una función de selección y asignación de posiciones sociales, pero esta vez a través de la dominación, la imposición y una violencia simbólica, se dice porque en ocasiones, al momento que tú asumes el discurso homogéneo de la educación y crees en el principio de la meritocracia como principio de selección, o sea, están actuando con violencia contra ti mismo. ¿Por qué? Porque no ocultan que en verdad tú entraste con una desventaja a interactuar con ese sistema educativo. Y en ese sentido, pues cubre la misma función que del otro lado. Legitima la desigualdad social y en este sentido se dice el Estado controla la educación para mantener la hegemonía de un determinado grupo dominante. Es decir, es otro discurso que está y que intenta explicar la desigual distribución de oportunidades educativas, pero también de desigualdades sociales en gran escala. En este sentido, lo que les quiero dejar aquí claro es que dependiendo de las visiones con los que analicemos la educación, implica la forma como vamos a ver en la función social de la educación. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el tipo de pregunta que se hacen los teóricos que han intentado analizar de qué depende el crecimiento económico de los países, en ocasiones fijan más su atención en el aspecto meramente económico, en términos de eficiencia de uso de recursos, y pierden de vista otro tipo de aspectos que hace la educación o que hace el sistema educativo, pero que no están presentes en su preocupación en ese momento. Es decir, cómo se distribuyen las oportunidades educativas, por qué unos avanzan más, pues por qué otros avanzan menos. Aquí, o sea, ese tipo de cuestiones usualmente no se encuentran. Es una visión que intenta, o sea, tiende a hegemonizar a todos por igual en términos de las oportunidades y de los niveles educativos que pueda alcanzar cada quien. Ajá. Y bueno, dentro de esta otra visión, no es raro encontrar palabras como conflicto, lucha de clases, poder y dominación. En ese sentido, cuando uno lee determinado discurso es de dónde viene y cómo estás viendo el sistema educativo a través de cómo están interpretando su función. ¿Sí me explico? Es decir, a través de la lectura uno puede ver si están apreciándolo desde una visión crítica, desde una visión de capital humano, muy enfocado, o sea, a verlo en términos de eficiencia y de homogeneidad y no ven problemas de lucha de clases o de conflicto al respecto, porque anulan esta visión como que más política económica en ocasiones que tiene que ver con la distribución de oportunidades sociales. Y en este sentido, ya en lo que se refiere más específicamente al tema de la dimensión económica de la educación, o sea, lo que tenemos son preguntas que se han realizado intentando resaltar esta dimensión. O sea, aquí quiero decirles que incluso, o sea,
muchas de las críticas que se han hecho bastante fuertes a la teoría de capital humano cuando surgió y tiempo después, es que dicen, es que teoría de capital humano intenta reducir a los sujetos nada más los ve como capital y como recursos. O sea, el mismo Schultz, en algunos debates que se aventó en su momento, allá por la década de los 60, decía, no, es que no es eso, solamente quiero resaltar que la educación, si bien puede tener otras dimensiones, también tiene una dimensión económica. Y de lo que se trata teoría de capital humano es de resaltar ese aspecto económico. Pero en ese sentido sí los invito a que al momento que veamos el problema económico, intentar recordar que hay muchas otras interpretaciones y funciones que cubre el sistema educativo y no solamente encerrarnos en esta visión que tiene mucho que ver con la eficiencia del uso de recursos. Otras preguntas que se hacen tienen que ver con el desarrollo social, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, el acceso que a través de la educación tiene la población al sector productivo, es decir, la forma como se vinculan con el mercado de trabajo, asimismo con la asignación de puestos y de salarios. Otro tema de economía tiene que ver con el financiamiento, asignación y distribución de recursos económicos. Se dice también un acicate bastante fuerte que promovió esta visión de la economía hacia el sistema educativo, es que cada vez el sector escolar, o sea, ocupa una participación mucho más alta de los recursos totales de los países. Es decir, cuando los sistemas eran bastante pequeños, los sistemas educativos, se les asignaba una pequeña proporción de los ingresos totales de los países a cubrir esa función educativa. Sin embargo, con el paso de los años, cada vez ha sido mucho más importante y en el caso de muchos países ocupa cerca de la tercera parte o una cuarta parte de los recursos totales de las naciones dedicadas únicamente a la función educativa. Y otro aspecto tiene que ver con el costo de la educación, que no es necesariamente el tema del financiamiento, porque el tema del financiamiento se ve principalmente o se analiza a través de los recursos públicos que se destinan a los sistemas educativos, que son los más fáciles de obtener. Sin embargo, los que se ocupan de analizar los costos de la educación, o sea, intentan en verdad analizar cuánto cuesta a la sociedad educar a los sujetos. Entonces, no solamente incluso toman aspectos tangibles, sino intentan medir lo que se dice en economía que serían los costos de oportunidad. Es decir, intentan estimar costos que no son tan evidentes. Entonces, es otra dimensión del aspecto económico. Y por último, está lo que se refiere propiamente a lo que tiene que ver con tasas. Más que nada con la distribución de los beneficios de la educación, donde entran temas como pobreza, equidad social, justicia y todo este tipo de cuestiones. Es decir, cuánto se invierte, quién gasta, pero cómo se distribuye y qué tipo de oportunidades tienen los diferentes grupos sociales. Y finalmente, en esto del contexto, nada más también quería mencionarles esta distinción que está dentro de este discurso del crecimiento económico. O sea, crecimiento económico no debe entenderse en términos de desarrollo económico, que es otra palabra. Anteriormente, en ocasiones, muchas veces se utilizaba indistintamente. Es decir, una de las variables que se empezó a tener era el PIB nacional per cápita o el PIB o el Producto Nacional Bruto, que también hay una pequeña distinción, pero fueron datos que se empezaron a obtener los países. A partir de ahí se veía que había una correlación entre el nivel de ingresos de los países y ahora sí los niveles de bienestar de la población. Entonces, durante mucho tiempo, cuando los datos eran más escasos, o sea, se asumía que el crecimiento económico era un indicativo de desarrollo económico. Sin embargo, mientras que el crecimiento económico tiene más que ver meramente con el crecimiento de la productividad, en términos del PIB per cápita dividido entre el número de habitantes principalmente,
la palabra o el concepto de desarrollo económico ha tendido a ser mucho más amplio. Es decir, incluye el crecimiento económico, pero muchas otras variables que tienen que ver con el desarrollo en términos de el acceso a la salud, a la educación y otros factores. Incluso últimamente algunos lo ven como avances en la democracia, libertad política, seguridad social. Sin embargo, sobre muchos de estos factores, o sea, no tenemos muy buena información y entonces, pues, aun cuando el concepto de desarrollo económico es más atractivo, en ocasiones todavía no tenemos como buenas herramientas para analizar qué es lo que está pasando. Una de estas formas de ver el desarrollo económico a últimas fechas, han oído del índice de desarrollo humano, del PNUD de las Naciones Unidas. O sea, ya generan un índice que intenta cada vez integrar muchos más aspectos de desarrollo y no solamente el aspecto meramente económico. Sin embargo, esta es una distinción. Les digo, aun cuando en un primer momento sí se pudieron utilizar de forma similar crecimiento y desarrollo, actualmente en el discurso ya hay una clara delimitación de los límites de cada una. Y bueno, empezaríamos ya con la presentación. O sea, la gran preocupación del crecimiento económico, las preguntas, les decía, aun cuando puede haber otras dimensiones de para qué funciona, cuáles serían las funciones del sistema escolar. O sea, la pregunta de las teorías del crecimiento económico es ¿qué determina la tasa de crecimiento de una economía a través del tiempo? Y la otra, ¿por qué unos países crecen más que otros? Y a través del tiempo así han ido dando como una serie de respuestas. Aquí solamente me fijaré en algunas de las principales teorías y modelos de crecimiento económico, porque han sido como que las que marcan un poquito a través de la revisión de la literatura, las que marcan cierta línea de continuidad sobre otro tipo de trabajos. Sin embargo, si uno echa un vistazo sobre teorías y modelos de crecimiento económico, se encuentra que es una gran cantidad y una gran variedad de teorías y de modelos que subsisten por ahí. Sin embargo, vamos a tener claro que estas teorías y estos modelos, el objetivo principal, pues está fijado en la preocupación de cómo hacer un uso más eficiente de los recursos económicos de un país. Y a últimas fechas, principalmente desde más o menos mediados del siglo XVIII, y unos economistas, Walras y Gibbon, o sea, plantearon el desarrollo matemático de la economía. Entonces, incluso dentro de la economía se hace como una clara distinción. Aquellos que tenían una visión diferente y aquellos que se centraron completamente dentro de un enfoque matemático para interpretar a la sociedad a través de modelos y ecuaciones matemáticas. Es decir, y lo que vamos a ver ahorita, por eso ahí pido una disculpa por las lecturas que les dejé, o sea, algunos encontraron muchas formulitas, sé que muchos de ustedes, o sea, están en ciencias sociales y rara vez volvemos a tocar esos aspectos matemáticos, pero es el tipo de lenguaje, es decir, es como muy especializado y en ocasiones hace la lectura un poquito complicada. Sin embargo, dentro del tema del crecimiento económico, desde la economía, o sea, esta ha sido la línea preponderante casi desde el modelo de Harold y Domar. Y lo que también les quería decir, dentro de este tipo de respuestas, de teorías y de modelos, o sea, lo que sí se puede percibir es que las respuestas han tendido de ser muy generales a cada vez ser más particulares, de tener indicadores muy agregados, a de repente pensar en la necesidad de indicadores cada vez más desagregados que nos hable más de la heterogeneidad de las sociedades o de los países, y partieron de modelos muy simples, y ustedes lo vieron en algunas de las lecturas, cada vez son los modelos para analizar el crecimiento económico tienden a ser cada vez mucho más complejos. Y bueno, les decía, dentro de las primeras teorías de crecimiento económico, o sea, está lo que se denota como las teorías clásicas, que parten de una función de producción. Es decir, ¿de qué depende el crecimiento de los países?
las primeras respuestas, se quedaban con esta función de producción, de la tierra, del capital y del trabajo. Adam Smith y Tomás Malthus tuvieron un enfoque más agrario donde consideraron que la tierra era el factor más relevante. Ellos consideraban que mientras existiera tierra libre, o sea, la cuestión era de que los humanos la trabajaran y esto podía permitir, ahora sí, con un crecimiento continuo de la sociedad. Sin embargo, ellos preveían que esto podía tener un límite. Uno de ellos es que la población creciera más que las tierras disponibles, y donde decían a nivel países esto se podría solucionar a través de las migraciones o la ampliación del uso de tierra hasta donde más se pueda. Incluso las guerras se veían como una solución, es decir, el hecho que se muriera mucha gente decía, pues dejaba más tierra disponible y ahora sí, permitía como una sociedad más armónica. En este sentido, lo que llegaron a predecir era que los rendimientos de la actividad agraria serían necesariamente decrecientes, a pesar de que la producción pueda seguir creciendo, al ir añadiendo sucesivamente a la producción unidades de inferior calidad con una repercusión menor en el producto final que las originalmente empleadas. O sea, para intentar entender esto, o sea, es claro el discurso ahorita que se tiene con el petróleo. O sea, podría ser un ejemplo. Se dice, el petróleo barato ya se acabó. Ahora hay que invertir mucho más para sacar petróleo que antes estaba más cerca de la superficie y era menos complicado estarlo sacando. O sea, esa es una como justificación de que entre más avanzamos y ocupamos recursos, cada vez en ocasiones, al bordear determinados límites, el obtenerlos nos pueden resultar más difíciles de obtener. En este sentido se decía, si la tierra fértil y mejor se empieza a acabar, o sea, cada vez el producto va a tender a ser menor. Por eso ellos auguraban como una tasa decreciente de producción. En ese sentido, la consecuencia, los márgenes de ganancia o producto se irán reduciendo hasta llegar a cero, lo que implica alcanzar un estado estacionario que pone fin al crecimiento. En este sentido, lo que veían estos economistas era el crecimiento económico tiene como límite la escasez de recursos naturales. Y bueno, esta tablita intenta ejemplificar lo que sería la ley de rendimientos decrecientes, que orientó como que este discurso durante mucho tiempo. Les decía, si tengo una parcela de tierra y esta no crece, sin embargo el número de trabajadores cada vez lo voy aumentando en términos de unidades, como pueden ver ahí en el cuadrito. Este siempre se descompone. Ahí tienen aquí va aumentando, aquí se mantiene fijo. Entonces se dice, el producto, aun cuando puede seguir aumentando, si ustedes pueden verlo, de 10 pasa hasta 64 al nivel de 7 y ya después si intenta ser menor, ya sé, durante mucho tiempo tuvo una tasa de crecimiento. Sin embargo, la última columna que implica el producto marginal del trabajo, se ve que cada vez, aun cuando incremente el número de gente que está trabajando, o sea, el producto final obtenido por cada trabajador va a tender a ser menor. Y esa es la forma que ellos entendían esta ley de rendimientos decrecientes. Es decir, aun cuando durante determinado periodo pueda seguir creciendo, sus rendimientos cada vez van a ser menores y cuando se agote la tierra, o sea, vamos a tender a un estado estacionario que implicaría como el final del crecimiento económico. Ricardo y Marx tienen un enfoque más centrado en el desarrollo industrial que estaban experimentando la sociedad en ese momento, donde el capital y el trabajo se consideraban como los factores más relevantes. Sin embargo, por igual ellos partieron de la ley de rendimientos decrecientes. Sin embargo, ellos ya percibían más en términos del trabajador, que al momento que aumentara más que el capital con el cual se nutría el desarrollo industrial,
o sea, iba a terminar por llegar por igual a este estado estacionario que pondría fin al crecimiento económico. Esto llevó a otro economista, a Carlile, a decir, es que parece que la economía, o sea, es una ciencia lúgubre, o sea, o siniestra. Es decir, están predicando como el final del bienestar y nos están recetando que el final, aun cuando nos esforcemos, o sea, va a ser un final muy crítico. Y bueno, esa era la forma como los clásicos, de alguna forma les digo ahí una disculpa por la brevedad, pero es nada más les intento explicar. Aquí la tierra se ve como uno de los factores más importantes. En otro ya era como el trabajo, pero también se veía como una visión bastante reducida. El modelo de Harold y Domar, o sea, ya es un enfoque keynesiano. Aquí también nada más una aclaración. Las teorías del crecimiento surgen como por periodos. El primer periodo fue esta preocupación dentro de los clásicos, después hay como un olvido y vuelve hasta el momento de la crisis del 29 en los Estados Unidos y más que nada con la aplicación del modelo de Keynes para intentar salir de la crisis de ese momento, y ahí se vuelve a tener preocupación por las teorías de crecimiento. Después vuelve a sufrir otro periodo más o menos de olvido y vuelve a regresar como en la década de los 80, otra vuelta a la preocupación. Bueno, el modelo de Harold y Domar, enfoque keynesiano, o sea, se le atribuye a dos economistas que trabajaron de forma separada. Sin embargo, sus conclusiones fueron bastante coincidentes y por eso se le considera como en términos de unidad, o sea, Roy Horrall y Elpsey Domar. Función de producción, ellos nada más incluyen dos factores, que es el capital y el trabajo. Es decir, ¿de qué depende la productividad? De estos dos factores. Y ellos consideraban que para que haya un crecimiento económico equilibrado, aquí el equilibrio más que nada es de la preocupación de Keynes también, de llegar a un modelo económico de equilibrio general, es decir, que permita más o menos el avance de la sociedad en términos de un sistema bastante equilibrado que permitiera ir incorporando a la fuerza de trabajo, pero que el producto fuera creciendo, más que nada el capital físico fuera creciendo en la misma magnitud que permitiera ahora sí mantener este crecimiento sostenido. Sin embargo, por igual, estos economistas predecían que esto también iba a tener como una tasa de creciente de ganancia. Y ellos lo veían como a largo plazo. Sin embargo, aquí en este modelo, un aspecto que va a resultar ampliamente, o sea, como esencial para el crecimiento económico, va a ser más que nada la existencia de nutrir más que nada a la parte del capital a través de inversión. Y en este sentido ellos lo veían en términos del ahorro, o sea, cómo a través del ahorro, que ellos lo asumen como un símil de la inversión, o sea, esto puede seguir creciendo y permitir como que la entrada cada vez de más trabajadores y seguir avanzando en el en el crecimiento económico. Sin embargo, hacia el final del modelo, ellos predecían por igual la llegada a un estado estacionario. Un estado estacionario que era como el final de este periodo de equilibrio, donde se decía, sin embargo, una crítica que recibía es que dice, este equilibrio, algunos le decían como ese equilibrio que predice este modelo económico está como al filo de la navaja, porque es muy inestable. Si el crecimiento del capital es menor al crecimiento del trabajo, se genera desempleo, es decir, un estado crítico de la economía. Por el otro lado, si el crecimiento es superior, se producirán distorsiones en la tasa de ahorro, inversión que desequilibra por igual el crecimiento. Es decir, entonces lo que nos están dando, porque las dos condiciones que decían como que no son óptimas para mantener el equilibrio, son las más usuales. Entonces lo que ellos están prediciendo es un modelo que es ampliamente inestable. Y esta fue la principal crítica a este tipo de modelo, que bien durante un tiempo sirvió
¿Por qué? Porque permitía prever como la importancia de la inversión para incentivar la actividad productiva de los países. Si ustedes recuerdan el modelo keynesiano, o sea, lo que implicó fue una participación importante del Estado para la inversión y la generación de fuentes de trabajo. Y así pasamos a otro modelo, o sea, que es considerado como el pilar, o sea, dentro de esta preocupación de las teorías del crecimiento económico, si dicen esta es como que la que rompió en cierta forma y entró a un nuevo discurso para ver el crecimiento económico de los países. Y se considera como el modelo neoclásico de crecimiento y se le atribuye a Robert Solow mediante una publicación de 1956 y otros escritos que va a hacer posteriormente. Sin embargo, les decía, todos estos modelos siempre parten de una serie de supuestos. En el modelo de Solow, los principales supuestos es que la sociedad solamente elabora un producto en un mercado competitivo que puede consumirse, invertirse o ahorrarse. La función de producción solo tiene dos factores, el capital y el trabajo, que son sustituibles entre sí. Los factores generan un producto marginal positivo pero decreciente y rendimientos a escala constantes o decrecientes. Sin embargo, aquí ya entra también la preocupación de esto del papel que juega el desarrollo tecnológico, que se considera ese ahorrador de mano de obra, pero es externo a los factores de las funciones de producción. Como si ustedes pueden ver, aun cuando en el modelo o la función de producción de Solow, o sea, entra el factor de tecnología, o sea, cuando lo mete adentro del modelo, él se dice, o sea, ese no cambia. Es decir, lo mantiene como un valor constante. Sin embargo, vamos a intentar entender, o voy a intentar explicar cuál es la importancia porque aquí el desarrollo tecnológico sería como el papel fundamental que impulsaría el desarrollo económico. Sin embargo, aquí también es una de las principales críticas que recibió el modelo de Solow. Es decir, la economía va a avanzar a través de dos factores, el capital y el trabajo. Mientras vayan creciendo, la producción va a ir creciendo. Sin embargo, dentro de su ecuación, se le dice, usualmente empieza a salir algo que no es explicado por los cambios en los factores de producción, es decir, por el crecimiento en el trabajo o por el crecimiento en el crecimiento en el trabajo o en el crecimiento en el capital fijo. Se genera un residuo que no es explicado por los cambios en estos dos factores. Entonces, le hace, bueno, ese es el residual. Entonces, le hace, bueno, eso vamos a decir que es el desarrollo tecnológico. Entonces, se dice, en una economía, si hay algo que no explica el crecimiento de los factores, capital o trabajo, échalo al costalito de desarrollo tecnológico, que es una forma que se pensaba que el desarrollo tecnológico, o sea, permitía desarrollar más la productividad a través de la interacción de los factores capital y trabajo, fuera que se mejoran las máquinas para producir, sea los cambios en la organización del trabajo que generan una mayor productividad. Sin embargo, no hay forma de medir eso. Entonces, ¿cómo lo medimos? Le hacen, pues a través del residuo. Todo aquello que no podemos explicar por estos dos factores, vamos a echarlo al costalito, les digo, como del desarrollo tecnológico. Sin embargo, para muchos economistas, híjoles, que este costalito en ocasiones es tan grande que esa cantidad de producto, o sea, como que no puede decir nada más que es el desarrollo tecnológico, debe de haber otra cosa. Y durante muchos años esto generó como, bueno, ¿a qué se debe ese residual? Algunos lo llamaron como, bueno, vamos a llamarlo factor alfa. Y todos los economistas durante un buen tiempo estuvieron a la búsqueda de qué era eso que echaban a final de cuentas en ese, les digo, como costalito que nos explicaba que era el residual, que no era explicado más que nada por los cambios de los factores de capital y trabajo. Y anduvieron intentando encontrarle explicaciones
porque era como lo más insatisfactorio en el modelo de Solow, que aun cuando ya le presta relevancia al desarrollo tecnológico, en su modelo nunca explica cómo entra o cómo interactúa, sino nada más en términos del resultado o la percepción a través de este residuo que encontraban a través de sus ecuaciones. Sin embargo, en términos de pronósticos, el crecimiento económico en el modelo de Solow, dice, también predecía como el crecimiento económico basado en la acumulación de capital es limitado en el largo plazo. También predecía rendimientos marginales decrecientes. El único factor que puede impulsar el crecimiento económico a largo plazo es el progreso tecnológico. Sin embargo, les decía, como dentro de su modelo, como habíamos visto, lo mantiene constante, dice, nada más cuando aparecen esos grandes brincos, híjole, es que fue una sacudida del desarrollo tecnológico, pero no como algo que forme parte y permite explicar desde dentro de la misma ecuación o de la misma función de producción esos cambios o cómo se estaban dando esos cambios. Por eso se considera como un factor exógeno. Entonces, esto de, más que nada, el progreso tecnológico, tecnología, decía, es una tecnología disponible. Si la tecnología mejora con la misma cantidad de trabajo y capital, podría producirse más, aunque en el modelo se asume que usualmente que el nivel de tecnología permanece constante. Entonces, les decía, cuando entra dentro, el crecimiento económico se produce básicamente por la acumulación constante de capital. Hay más capital por trabajador, es decir, mayor inversión, entonces las empresas son más productivas, pero a un ritmo decreciente hasta que llegan a un estado estacionario que es el límite del crecimiento. Es decir, también en el modelo de Solow tenemos esto del factor residual que no queda bastante bien explicado y también predecía la llegada a este estado, les digo, como estacionario que pone fin al crecimiento económico. Sin embargo, también dentro de la apreciación de esto que se concebía como desarrollo tecnológico, o sea, el desarrollo o progreso tecnológico se consideraba como un bien que no es rival en términos de lo que en la sesión anterior les comentó Roberto, o sea, no es rival y no es excluible o no completamente excluible en ocasiones. Es decir, la tecnología en ocasiones queda disponible y no se acaba con el uso que le dé un sujeto y la pueden aprovechar otros sujetos. En ese sentido, se decía, cuando hay un avance o un desarrollo tecnológico, otros se pueden beneficiar de él sin tener que hacer la inversión necesaria. Y en el largo plazo, muy poca gente va a querer invertir en tecnología porque no pueden privatizar completamente el beneficio. Sin embargo, el hecho de que no puedan privatizar cada vez que se da el desarrollo tecnológico permitiría que otros países que no hicieron la inversión para tener ese desarrollo sí lo pueden aprovechar, porque no es netamente rival, es decir, no se acaba con el uso que le da a alguien y tampoco es completamente excluible. Es decir, los otros lo pueden aprovechar. Y en ese sentido, lo que predecía era que los países iban a tender sobre una convergencia económica. Es decir, que las economías o los niveles de crecimiento que tenían los diferentes países iba a terminar por beneficiar a los países menos desarrollados porque iban a poder meter o utilizar esos avances de tecnología dentro de sus propias funciones de producción. Sin embargo, ahí mismo se van a dar como que muchos problemas, porque dicen, aun cuando la teoría permite predecir algunas cosas, o sea, no predice el comportamiento de todos los países o grupos de países. Se dice, mientras que lo que pueden ver aquí en esa gráfica como las líneas, los puntitos amarillos, dice, son como los países europeos. Ahí parecería que los países, ahí tienen PIB per cápita, y por el otro lado está diciendo tasa anual de crecimiento de PIB per cápita durante el periodo de 1960 a 1999, y el otro es el PIB per cápita en el 60.
Les decía que esto del crecimiento económico solamente se intenta ver con series de datos de bastante tiempo. Entonces se dice, en todo ese periodo, el PIB per cápita que tenían los países, que sería la posición inicial, es determinada. Algunos estaban más atrasados y otros más adelantados. Sin embargo, ¿cuál fue la tasa en que crecieron durante ese periodo? Y en ocasiones vemos que sí, algunos países que tenían, más que nada en la línea de amarillo, algunos países que tenían un PIB per cápita bajo en 1960, sí tuvieron tasas de crecimiento un poquito mejores y más altas que los países que tenían un PIB per cápita más alto. Sin embargo, los países africanos, que serían los puntitos azules, casi todos se mantuvieron en las mismas posiciones. Es decir, entonces este modelo, aun cuando permite predecir esto de la convergencia económica para algunos países, no permite explicar para todos o el conjunto de países, porque las circunstancias pueden ser completamente divergentes. Entonces también surge como una gran insatisfacción con el modelo. Les digo, pero uno de los principales motores de la búsqueda de nuevas explicaciones de qué puede ser la causa del crecimiento económico era la insatisfacción con este residual que se decía es causa del desarrollo o el progreso tecnológico. Y como fruto de esa preocupación surgirán, como en la década de los 80, alguna serie de teorías que ya se denotan como las nuevas teorías del crecimiento endógeno o teorías del crecimiento endógeno, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí lo que hacen estas teorías, tanto desde la perspectiva de Romer como de otro economista que se llama Lucas, o sea, es que ellos, primero Romer introduce ya el factor del progreso tecnológico ya no como un factor externo, sino que intenta incorporarlo dentro de la función de producción. Es decir, tenemos ahora capital, trabajo y progreso tecnológico, pero dentro y ya como una parte integrante de la función de producción. Y entonces surge la preocupación de ahora cómo lo mido. O sea, algunos siguen utilizando más que nada la propuesta de Solow, que es todo lo que sea residual, se lo cargamos a desarrollo tecnológico, pero hay otros modelos que ya intentan verlo a través del gasto que realizan los países en investigación en ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, ya intentan quedarse no solamente con el residual, sino ya meter un factor, o sea, cuantificable, que implique cuál es el impacto del desarrollo tecnológico. La otra propuesta, que es la de Lucas, o sea, dice, bueno, sí, el desarrollo tecnológico, pero también el cambio en la cualidad del capital humano. Es decir, el desarrollo en capital humano va a jugar un papel fundamental porque permite interactuar mejor con la tecnología y también genera, o sea, las personas entre más capacitadas y más educadas, generan externalidades que terminan por resultar benéficas hacia el desarrollo de la producción. Y en ese sentido, estos dos economistas, o sea, adentro de las funciones de producción ya meten uno el desarrollo tecnológico y el otro se va a encargar de meter este factor de capital humano, que dentro de las ecuaciones va a seguir mucho de los aportes que ya se habían hecho a partir de los trabajos de Schull, de Gary Becker, etcétera, etcétera, para intentar cuantificar ahora cuál es el peso del desarrollo tecnológico y también el peso del capital humano en términos del crecimiento de la economía. Sin embargo, aun cuando estas teorías, les decía, teníamos un tipo de teorías que enfatizaban el aspecto de la Tierra. Pasamos a otro tipo de teorías que fueron enfatizando el aspecto del ahorro o del capital, o el capital y el trabajo, hasta otras teorías que empezaron a ver cualidades del trabajo como parte del desarrollo económico. Sin embargo, o sea, dentro de esta gran diversidad de teorías y modelos de crecimiento económico, les digo, solamente son algunas cuantas, por eso les advertía, porque preocuparse por intentar explicarles cada uno de estos, o sea,
Todos esos serían como modelos o propuestas para entender a qué se debe el crecimiento económico de los países. Por eso les decía, yo nada más agarré estos 4 porque son como bastantes indicativos de por dónde se ha movido la cosa, pero bajo el entendido de que hay mucho más propuestas que intentan brindar un aporte en términos de explicar a qué se debe el desarrollo económico de los países. En ese sentido, bajo la pregunta de qué provoca el crecimiento económico, si es solo un factor, el principal impulsor, si son varios los factores, si los resultados de las investigaciones son concluyentes, si las correlaciones que se han encontrado a través de estas investigaciones o trabajos denotan la causalidad que se les atribuye, todo eso está en un amplio debate. Sin embargo, en el camino lo que sí tenemos claro es que factores como la tierra, que ahora se ha ampliado a intentar cuantificar todo lo que tiene que ver con los recursos económicos de los países, ha tendido a perder un poquito de relevancia, y eso sí, se ha mantenido el interés por ver cómo afecta el ahorro, ahorro entendido como inversión, para incrementar ahora sí el stock de capital físico. Hay preocupación por medir el capital humano y ver el papel que juega el progreso tecnológico. Es decir, como que así ha ido como que avanzando el intento de explicar qué factores son los relevantes para explicar el desarrollo de la economía. En algunos de estos les decía es tan general, pero hay algunos ya tienen preocupación por ver el papel o intentar analizar el papel de las políticas, el papel del Estado y muchos otros tipos de factores, pero que en ocasiones todavía no encuentran o no hay consenso sobre la forma de cómo meter el efecto de esos factores que se consideran relevantes para el crecimiento, pero cómo meterlos a las ecuaciones. O sea, resulta un poquito complicado. Y más que nada para dejar claro, porque aquí luego en ocasiones hasta a mí me causaba bastante confusión, es que hay 2 líneas de trabajo que se dice están en términos de la educación y el crecimiento económico. Sin embargo, aquí intento hacer un poquito desde el linde para intentar explicar por qué unos autores aparecen en un tipo de discursos. Es decir, yo me formé desde el lado del análisis educativo, y siempre había visto que al que atribuían el papel preponderante para ver el impacto de la educación en lo económico era Schultz. Y de repente, más adelante, encuentro que para la gente que maneja teorías del crecimiento dicen, no, es que es Solow. Y otros se lo atribuyen a Schumpeter, etcétera, etcétera. Pero entonces, o sea, ahí son como 2 líneas de trabajo. Sin embargo, el de que ha seguido la economía de la educación, donde sí le reconocen la importancia a los trabajos de Schul, de Denison, Minzer, Becker, Blau y Zacharopoulos, o sea, ellos lo que tienen interés es en medir las tasas de rendimiento económico de las inversiones en educación, que sería una pregunta. La pregunta aquí sería, o lo que les preocupa a ellos, ¿es rentable para los países invertir en educación o destinar recursos a la educación? Y a eso se han orientado a través de los análisis, principalmente de los análisis de tasas de retorno. Es decir, ¿cuánto gasto? ¿Qué beneficios económicos obtengo? Los comparo y saco la tasa de rendimiento de mi inversión. Es decir, ustedes depositan dinero en el banco y esperan que les dé un rédito. En ese sentido, sería un símil de lo que intenta hacer estos cuates, ver si lo que gasta la gente puede ser considerado como una inversión. En el otro es, como les decía, aquí sí la preocupación es básicamente de qué factores depende el crecimiento económico. O sea, si bien son preguntas que pueden estar bastante emparentadas, o sea, no es la misma pregunta. Entonces eso es lo que explica que sean como que estos 2 caminos que en ocasiones se ven como bastante separados. Sin embargo, en ambos discursos está presente el concepto de capital humano. Entonces vamos a entenderlo, cómo lo perciben y con quién más que con Schultz, que es ahora sí el que hizo la definición como que más acabada de este concepto de capital humano, y lo que
la gente que les decía está del lado de ver la economía de la educación, o sea, le dicen, es que Schultz es el que provocó una revolución en el pensamiento económico, al definir de manera más precisa qué era eso que él entendía como el capital humano. Y en términos de Schultz, el capital humano son las habilidades, los conocimientos o atributos similares que afectan la capacidad individual para realizar trabajo productivo. Por lo tanto, tienen un valor económico. Es decir, si soy listo, pero no lo utilizo para una función productiva ni nada, o sea, pues qué bueno que seas listo, pero no tiene interés para la economía. Si eres listo, pero lo estás aplicando para el proceso productivo, eso puedo entenderlo en términos de tu capital humano, porque está sirviendo a un fin económico. ¿Sí más o menos queda claro? O sea, es decir, puedo tener bastantes características, pero si no tienen esa función para la producción, o sea, pues qué bueno que las tengas, pero para el discurso o el análisis educativo, eso no necesariamente es capital humano. Sin embargo, el ser inteligente, el tener determinado tipo de características, se dice, en esto de que es el capital humano, hay factores que son más que nada como que son inherentes a los sujetos, pero otros son capaces de adquirirse. Es decir, la inteligencia, se dice, cada quien nace con determinado tipo de inteligencia y en ocasiones se puede ampliar, pero en ocasiones no. Sin embargo, hay determinado tipo de capacidades y habilidades que las puedes mejorar mediante determinado tipo de procesos. Entonces, todo lo que hagas para incrementar esas capacidades, pero les digo, capacidades, habilidades o aptitudes que pueda tener para desempeñar una actividad productiva, todo eso que haga para mejorar esas capacidades puede considerarse como parte de un gasto, pero más que un gasto, una inversión en tu capital humano. Y en este sentido, la educación, la experiencia, es decir, la experiencia que adquieren los sujetos en sus propias empresas, es decir, el tiempo que pasan, dice, mientras más tiempo pasen, aprenden mejor lo que le deben de hacer en ese lugar. Esa experiencia implica que están incrementando su capital humano. ¿Por qué? Mientras más conozcan lo que se deben de hacer en esa empresa, o sea, tienden a ser más útiles y a generar a tener una mayor productividad, que cuando ustedes ignoran, o sea, las funciones que deben de cubrir en determinado tipo de empresas. En ese sentido, la experiencia laboral implicaría como también una forma de inversión. E incluso algunos dirían, es que el hecho de que los sujetos muchas veces acepten recibir bajos salarios al inicio, al momento que se incorporan al mercado de trabajo, muchas veces es para adquirir esa experiencia que les permitirá incrementar su capital humano. Es decir, pero aquí, desde este análisis de la economía, todo se ve como un proceso de inversión siempre que tenga una función para la actividad productiva. En este sentido, si alguien está enfermo porque no se cuidó, etcétera, etcétera, le afecta su capital humano. Es decir, una persona enferma no va a rendir lo mismo que alguien sano. Entonces, eso también, los gastos en salud, etcétera, etcétera, para que seas apto y estés en buenas condiciones para trabajar, todo lo que hagas para mantener tu estado de salud es una inversión en capital humano. Las migraciones, o sea, la gente que se mueve de México o de los países de América Central a América Latina hacia los Estados Unidos, están haciendo una inversión en su capital humano, que en ocasiones es bastante riesgosa, ¿no? Pero dicen, buscando mejores condiciones, intentan mejorar sus condiciones para tener una función económica. Todo eso forma parte, en gran medida, del concepto de capital humano. Sin embargo, sobre muchos de estos, sobre capacidades, inteligencia, competencias, incluso que ahora se maneja mucho, el enfoque basado en competencias o vamos a medir las competencias laborales, que mucha gente todavía no sabe cómo entrarle a esas cosas. Años de escolaridad es bien fácil de adquirir, o niveles de escolaridad de la población. Entonces,
con anterioridad, cuando era más difícil tener datos sobre esta información, sobre las capacidades, competencias de la gente, o sea, le hace, pues vamos a utilizar la escolaridad como una variable proxy o una variable aproximada que me implique que los sujetos tienen determinado tipo de capacidades. Aquí vamos a entender también que esto de teoría de capital humano, o sea, el concepto de capital humano, o sea, está bastante enraizado en todo lo que es la economía, la teoría económica clásica y neoclásica. Entonces hay toda una serie de estructura conceptual que implica cómo se deriva cada una de las partes. Es decir, los sujetos están con determinado tipo de capacidades, las cuales pueden incrementar en términos de incrementar su capital humano. Sin embargo, cómo eso se puede transformar en crecimiento, etcétera. Se dice, al momento que incrementa sus capacidades, incrementa la capacidad productiva o la capacidad marginal más que nada, incrementa la productividad marginal de las empresas. Es decir, un trabajador educado incrementaría en determinado margen que alguien que recibe menos educación la productividad de una empresa. Entonces se dice, eso es lo que perciben los empleadores y por eso hacen una distinción salarial hacia los trabajadores. Y por eso los más educados ganan más. Pero estos son lo que supone la teoría. O sea, es decir, las diferencias salariales, por eso se dice, están en función de las diferencias educativas, porque esas diferencias hacen una diferencia en la capacidad productiva de los sujetos. Y esa generalización es lo que permite también explicar la diferencia salarial que mucha gente, o sea, si uno ve las estadísticas, ve cuánto gana gente con un determinado nivel educativo y vamos bajando y vemos que cada vez la gente gana menos. Pero esa es la explicación, esta distinción que hacen los empleadores, pero se dice, se explica en términos de que los sujetos tienen una productividad mayor que los menos educados. Y así nos hemos quedado con el discurso. Sin embargo, aun cuando se dice mayor escolaridad, mayor capacidad productiva, mayor productividad marginal dentro de su empresa y por eso mayor salario. Sin embargo, lo que nunca se ha probado es que mayor educación implique mayor productividad. Lo que sí tenemos es mayor nivel educativo, tenemos mayores salarios. Y todo lo demás, pues, lo suponemos. ¿Me explico? O sea, en ocasiones tenemos como un poquito saltos mortales desde la teoría. Y este es uno de ellos. Y bueno, eso sería como la acepción de teoría de capital humano. Pero les digo Ajá. Y bueno, ¿cómo medir el capital humano? Gastos que afectan la expectativa de vida, fuerza y resistencia y vigor y vitalidad de un pueblo, como por ejemplo equipos y servicios de salud, educación, capacitación laboral, etcétera. Formación adquirida en el puesto de trabajo o capacitación organizada por las empresas. La educación formal, o sea, que puede ir de básica hasta posgrado. Los programas de estudio para adultos que están organizados por las empresas, incluidos los programas de extensión. La inmigración de individuos y familias para ajustarse a los cambios de oportunidad de trabajo. O sea, esas son muchas de las formas como se intenta medir el capital humano y en muchos de los modelos que les expliqué pueden entrar de formas diferentes. Y este cuadrito que les estoy mostrando es lo que implica el análisis de tasas de retorno, que este es más que nada uno de los últimos trabajos actualizados realizado por Sakharopoulos, que se queda en el año 93, y implica ahí, o sea, ustedes esos numeritos que ven ahí, sería como comparando costos y beneficios, cuál sería la tasa de rendimiento. Y en términos, se dice, para algunas regiones, o sea, las tasas de rendimiento son muy altas, y tenemos ahí retornos sociales y retornos privados. Los retornos sociales es cuánto gasta un país en educación o un estado en educación, cuánto sería el gasto educativo y cuánto
obtiene de beneficio en términos de las tasas impositivas que le aplica a los sujetos con determinado nivel escolar. Así se miden. Y entonces ese sería como que el beneficio. Y aquí se considera como un parámetro, se dice los rendimientos del mercado. Los rendimientos del mercado, se dicen, muchas veces andan cerca del 10%. Es decir, si ustedes meten dinero al banco, se dice, lo más que les puede dejar en ocasiones es una tasa de rendimiento de 10%. Entonces, andar dentro de una tasa de rendimiento de 28%, les dice, pues sí conviene. Sin embargo, ahí tenemos, les decía, tasa de retorno social es lo que gasta el Estado. Y por el otro lado tenemos tasas de retorno privado. Eso implica las inversiones, pero de los propios sujetos en su educación. Es decir, cuánto gastó cada sujeto en su educación, o sea, cómo se estimó, y cuál es, en términos de los salarios que percibe, los beneficios que está obteniendo, y a largo plazo, en términos de la trayectoria de toda su vida, o sea, cuál sería la tasa de rendimiento que se podría estimar para esos sujetos. Y si ustedes pueden ver, en términos generales también están por arriba del 10%. Eso implica, se dice, es que tanto en términos sociales como privados es bueno invertir en educación. Pero les decía, esto es fijado en términos, principalmente en términos de los rendimientos económicos que está brindando la escolaridad. En términos sociales hay una serie de percepciones. En los países entre más rezagados tienen tasas privadas de rendimiento más altos, entre más se incrementan los niveles educativos. Y bueno, aquí pueden ver una serie de parámetros que la presentación se les va a quedar y ya me estoy tardando demasiado para ir avanzando. Pero esto sería como la percepción y sería como un análisis clásico desde la perspectiva de Schul, Becker, etcétera, etcétera. Esta es la otra perspectiva más fincada en el crecimiento económico, relación entre capital humano y crecimiento económico. Y aquí es una correlación simple. Alguien compara, ahora sí, el porcentaje de matriculación en las escuelas y por el otro lado el logaritmo del Producto Interno Bruto per cápita en el año 2000. Y si más o menos están familiarizados con lo que implica un análisis de correlación, siempre que vean una línea que está bastante inclinada y que todos los puntitos están cercanos a esa línea, se dice, es que sí, se percibe la correlación. Entonces aquí tenemos una correlación positiva, es decir, mientras se incrementa la variable, que en este caso sería como matriculación en la escuela en 1900, permite explicar, ahora sí, los cambios en el Producto Interno Bruto per cápita en el año 2000. Perdón, aquí sería el PIB per cápita para el año 2000. Le hace como una variable del 90, permite predecir datos del 2000. Se dicen, es que esta variable que es del pasado permite explicar un poquito del presente. En ese sentido se dice, esto causa aquello. Sin embargo, como vamos a ver un poquito más adelante, no siempre las relaciones o el hecho de encontrar una correlación positiva, o sea, implica que haya relaciones de causalidad. Pero esto sería como parte del fundamento que de alguna gente que se ha preocupado por ver qué pasa con el capital humano, y dicen, el capital humano sí tiene relación con el crecimiento económico. En este tipo de relaciones simples, pero dentro de los modelos que les había presentado, o sea, entran dentro de las funciones de producción. Nada más que aquí les presenté esta gráfica porque es más fácil como percibir a qué le juegan ellos. Y bueno, algunas evidencias del impacto de la educación en el crecimiento. O sea, dentro de las lecturas que les dejé, o sea, casi en algunas de ellas, o sea, principalmente en el estado del conocimiento que por ahí les dejé revisar, o sea, encuentran que siempre, la mayoría de los trabajos lo que sí encuentran es que confirman una relación positiva entre capital humano o diferentes formas de medir el capital humano y el efecto positivo que tiene sobre el crecimiento económico. Y así podemos encontrar que lo confirman desde los trabajos de Solow, después los de Schultz, después los de Lucas,
incluso los trabajos más recientes de Barro, que ahorita es uno de los autores que más está publicando con respecto a este tema, y metiendo el factor de capital humano en sus ecuaciones, o sea, todos tienden a confirmar el efecto positivo de incrementar la escolaridad en favor del crecimiento económico. Le digo esto, nada más se los dejo, es como unas referencias, pero es para explicarles eso. Sin embargo, también desde otros enfoques, también desde la perspectiva de la preocupación por el efecto económico de la educación en la escolaridad, o sea, desde teoría de capital humano, los modelos de crecimiento endógeno, las escuelas post-keynesianas y perspectivas de, más que nada desde una perspectiva que algunos ahora le llaman economía institucional. O sea, muchas de ellas vuelven a corroborar un efecto positivo del capital humano en el crecimiento económico. O sea, son análisis diversos, pero todos tienden a resaltar la fuerza que tiene este factor más cualitativo de la fuerza de trabajo, que sería el capital humano, en el desarrollo económico o en el crecimiento económico, les digo. Es que luego yo también me quedo ahí con eso. Les advertí sobre esta distinción entre crecimiento y desarrollo, pero uno está tan habituado a utilizarlo en ocasiones de forma unívoca, bueno, indiferenciada, que uno termina por caer también. Y bueno, en el estado del conocimiento que les decía, la educación superior y el crecimiento, o sea, Holland analiza 14 estudios, no siempre nada más enfoca el tema de la educación superior, porque les decía, si ha resultado difícil intentar aislar cuál es el efecto de la educación en el crecimiento económico, ahora intentar aislar el efecto de un factor más pequeñito, o sea, resulta completamente mucho más difícil y complicado, y se presta a mucho más debates. Es decir, es que como la escolaridad de más abajo no determina la de más arriba, o el crecimiento de la educación. Es decir, cómo la educación superior se puede intentar analizar solita si no depende de los niveles anteriores. Es decir, es muy difícil, y muchos de estos trabajos que analiza incluso en este estado del conocimiento de Holland, que se refiere principalmente o intenta enfocar como principal preocupación qué es lo que está pasando con la educación superior en el crecimiento, o sea, se queda con este tipo de trabajos donde o tocan a toda la educación por niveles, y muy pocos trabajos, o sea, nada más se remiten específicamente al aspecto educativo. Y bueno, aquí lo importante es que de 14 trabajos que revisa con diferentes formas de medir el capital humano, o sea, de estos 14, o sea, en 12 encuentra que todos encuentran una correlación positiva que implica la importancia de la educación para el crecimiento económico. Y solamente 2 trabajos que intentan medir el capital humano de una forma diferente son los que no tienen esta correlación con el crecimiento. Y así tenemos como que hay, les digo, tienen diferentes trabajos, unos intentan medir el capital humano como stock, y bueno, aquí se ve mucho más. Capital humano medido como stock, que sería principalmente en términos de los años de escolaridad promedio de la fuerza de trabajo. Esa es una forma que, como yo meto en mi ecuación, el aspecto de capital humano. Otro es otro trabajo que mete capital humano, pero ahora a través de un cuestionario que aplican en Gran Bretaña, que intenta medir las capacidades de los sujetos, pero como parte de su experiencia ya dentro del mercado de trabajo. Es decir, es un trabajo que se ha hecho durante varios años, donde intentan medir ya las competencias laborales que tienen los sujetos, pero ya dentro de las empresas. Ajá. Y entonces sacan como un nivel de competencias de la fuerza de trabajo, y entonces eso es lo que correlacionan con el crecimiento. Eso es visto como stock en el análisis de Holland. Dicen, capital humano medido como flujo. Dice, esto es más que nada como los porcentajes de escolaridad en los diferentes niveles educativos, que van desde primaria, o sea, para comparaciones internacionales nada más se habla del nivel primario, el secundario, que implica la secundaria básica y la media superior, y la educación terciaria, que implicaría la educación superior, es decir, de licenciatura como para arriba.
Y es otra forma como ellos meten en la ecuación este tipo de resultados. Otra forma es capital humano medido como inversión, que aquí principalmente es gasto en el sector educativo, es decir, otra forma en que meto la variable. Y otra que es el trabajo de Hanosek, que es el capital humano medido como habilidad cognitiva. Pero no tengo la habilidad cognitiva de los trabajadores. Pues lo voy a intentar resolver con los resultados de las pruebas PISA para el grupo de países para los que existe esa información, e intento controlar, ¿no? Y asumo que los trabajadores son resultado de los resultados de estos niños y el puntaje que obtuvieron. Les decía, o sea, son lo que en ocasiones hacen los análisis. Sin embargo, en todos estos, les decía, de estos 14 trabajos que tienen aquí presentes, solamente los de Pitcher o sea, algunos encuentran, más que nada encuentran una correlación negativa, pero que no es significativa. O sea, es decir, la preponderancia desde esta visión ha sido que se confirma la importancia de la educación en el crecimiento económico. Algunos de los resultados que se derivan de los estudios sobre la relación entre educación superior y crecimiento económico. Les digo, el de Barro y Lig de 2010, o sea, confirma esa relación positiva y dice, el capital humano juega un papel importante en el crecimiento económico. Y así, aquí a lo mejor nada más destacaría la otra forma, la de ver de Hanosek y Weisman con su estudio de 2010, porque al meter el capital humano en esta forma como resultado de supuestamente de las competencias que mide la prueba PISA, al menos permiten sí destacar o poner a la reflexión algo. Ellos lo que dicen es que no es suficiente tomar la educación como algo homogéneo, sino la cualidad de esa educación. Es decir, no solamente años de escolaridad, sino la calidad de esa educación. Y entonces ellos meten ahí no solamente, es decir, la educación no puede verse de forma uniforme, sino en términos de las diferencias en cualidad que ésta puede tener. Es decir, Manuel Gil menciona en muchas de las presentaciones que dice, no es suficiente meter a los niños a la escuela y darles una banca, que en verdad educarlos. En este sentido sería eso. O sea, si los meto a la escuela y les doy una banca, pero no los educo bien, o sea, puedo incrementar sus años de escolaridad, pero nunca los estoy educando y entonces esa variable no me refleja un mejoramiento en las capacidades educativas de los sujetos. Y bueno, aquí rápidamente les paso es que les decía, estas son como las formas como hemos visto una serie de relaciones. Les digo, muchas de estas ya están dentro de los enfoques de Romer y Lucas, o sea, principalmente. O sea, estos trabajos que vimos anteriormente, o sea, muchos de ellos ya forman parte de estas nuevas teorías de crecimiento endógeno, donde la educación, el capital humano, forma parte integrante de la función de producción. Sin embargo, como parte de todos los discursos y más que nada en esto de la importancia que podría tener la educación universitaria, uno se puede encontrar como resultados como estos, ¿no? Que es Ranking Universitarios Crecimiento Económico, de un autor Tao Quan Lu, 2014. Y realiza un trabajo donde toma el resultado del ranking Argo y lo correlaciona muy a su manera con crecimiento económico. Y le resulta la correlación. Ahí ustedes la pueden ver, les digo, siempre que vean esa línea así como en diagonal y los puntitos más o menos cerca. Sin embargo, esto es algo que se le cuestiona bastante a la utilización de estos modelos, que muchas veces no hay desarrollos teóricos que nos permitan interpretar en verdad eso qué significa. Es decir, lo que él intentó medir es como la cantidad de universidades que se encuentran dentro de las 500 primeras dentro del ranking Argo, lo divide contra el número de habitantes y eso lo correlaciona con crecimiento económico. Lo que obtiene, en verdad, me rompí la cabeza intentando poder entender qué implicaciones podría tener eso, en verdad. Porque si uno ha seguido más o menos los análisis de ¿cómo se llama?
persona que se ocupó de los modelos universitarios y todo este tipo de Burton Clark, o sea, sabemos que el desarrollo de los sistemas de educación superior, o sea, sigue diferentes tipos de factores al interior de los países, y eso da la conformación de determinado tipo de modelos de sistemas de educación superior. Al momento que ignoro eso y meto esto, quién sabe en verdad qué es lo que me está dando, pero, o sea, como los datos están disponibles y lo puedo hacer, pues me lo aviento, pero ¿qué implicaciones puede tener en verdad en términos teóricos? Si dice esto es con más resultado de un empirismo metodológico, donde el desarrollo de teoría no va a la par del tipo de análisis que puedo desarrollar y puedo encontrar una serie de correlaciones que en ocasiones les atribuyo determinado tipo de significados, pero no están completamente fundamentados dentro de un marco teórico, lógico y estructurado. Ajá. Entonces yo nada más se lo meto aquí como una advertencia de que siempre hay que estar atentos, en verdad, cuál es el desarrollo teórico y lógico y estructural de los modelos que veamos al momento que analizamos temas como este que tiene que ver con el crecimiento económico. Aquí tenemos otros datos que vienen del informe del PNUD sobre el Índice de Desarrollo Humano del 2010. Y aquí se las metí nada más. Aquí ellos enfocan más el aspecto del desarrollo. Tenemos se dicen, tenemos un índice de desarrollo humano que hicieron los del PNUD y lo correlacionaron con crecimiento económico. Y dicen, es que sí se ve una correlación. Les digo, se ve como que la inclinación de la línea. Sin embargo, alguien dijo, bueno, pero es que el aspecto económico, o sea, el aumento del ingreso de los países lo tienes dentro del índice de desarrollo humano, entonces por eso se correlaciona mucho. Bueno, entonces vamos a separarlo. Entonces aquí lo que tienen es una correlación donde nada está el aumento del ingreso, que es uno de las partes una de las partes que integran el índice de desarrollo humano contra el PIB per cápita. Y ahí lo ven y la correlación es bastante fuerte. Sin embargo, cuando ya lo meten sobre los otros componentes de desarrollo humano, que tienen que ver más con salud y con educación, dicen, híjole, ya la correlación como que se nos bajó un poquito. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Siempre hemos defendido eso, que la educación es un factor preponderante. Y entonces intentan analizar a partir de este tipo de resultados, o sea, híjole, ahora, ¿cómo podemos explicar? Y vuelven a recurrir a teorías de crecimiento económico, entendiendo que la educación, si bien puede jugar un papel, juega un papel importante, o sea, en el desarrollo de muchos otros factores que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad, pero que no necesariamente se ven reflejadas en el crecimiento en el producto. Ajá. Y bueno, ya nada más rápidamente me quedaría con dos estudios que les decía, aquí lo importante es que nosotros atribuimos la educación, y así nos hemos educado en gran medida. La educación genera bienestar, la educación genera crecimiento económico, la educación es. Sin embargo, en cualquier persona que se ha metido en este aspecto de las correlaciones, sabe que las correlaciones no implican causalidad. Eso forma parte de un desarrollo teórico que siempre está fuera de mis herramientas técnicas con cuales lo puedo analizar. Y en estos dos trabajos, uno que es el de Bills y Clearwater, del 2000, y el otro que es de, ¿quién sabe cómo se pronuncia francamente? Danasica. Yo lo pronuncio, me quedo con el español. Ambos estudios, o sea, el primero que habla sobre la educación en términos generales y el otro que nada más toca la educación superior, ambos terminan por concluir, es decir, y con herramientas técnicas bastante sofisticadas, lo que nos intentan decir es que la correlación no es como creíamos, no es de educación hacia el crecimiento, se dice, es del crecimiento hacia la educación. Sin embargo, ellos mismos siempre se quedan con la preocupación de que estos resultados no vayan a implicar que la educación no es importante y sugieren interpretar sus resultados considerando que las correlaciones no implican casualidad y que
en el mayor de los casos, lo que no pueden decir es que la educación, o sea, pueda tener un impacto en el crecimiento, pero no pueden decir que no sea importante para el desarrollo económico. Es decir, lo que prueban es que no hay una relación de causalidad, que sería siempre la hipótesis nula que se pone en juego cuando intentamos analizar o realizar este tipo de correlaciones, pero en verdad lo que sí es decir, nuestra hipótesis alternativa siempre que nos quedamos, es que no sabemos si no existe dicha causalidad. Es decir, lo que probamos es que no tuvimos un dato fuerte, pero cuando encontramos correlaciones fuertes, o sea, no se las podemos atribuir a las dos variables que estamos relacionando, porque ambas variables o el comportamiento de ambas variables puede estar ocultando el efecto de otras variables que no están dentro de mi modelo. Y lo que estoy reflejando es una relación espuria. Es decir, ¿cómo explicarles esto de relación espuria? Rápidamente, cuando se empezaron a hacer trabajos sobre el cáncer, se decía qué es lo que causa el cáncer en las personas, y analizan a un grupo de personas y hacen la distinción por género, hombres, mujeres, y encuentran que los hombres padecen cáncer en mayor porcentaje que las mujeres. Entonces la primera respuesta, es que el género provoca cáncer. Pero a alguien se le ocurrió después decir, vamos a meter otra variable que sea fuma, no fuma. Hombres fuman, no fuman, mujeres fuman, no fuman, y lo que se dieron cuenta es que ahora esa otra variable, fuma, no fuma, tenía una relación más estable con el padecer cáncer que el género. Sin embargo, aparecía como si los hombres fueran los causantes, porque los hombres fumaban en mayor proporción que las mujeres o en mayor número. ¿Sí me explico? En este sentido, o sea, el ocultar una relación que se nos ha escapado al análisis siempre está presente en este tipo de resultados. Esto ya me lo brinco porque ya tenemos el tiempo encima, ¿verdad? Y bueno, ya nada más me quedaría con algunos comentarios finales. Les decía, o sea, lo que sí tenemos es bastantes evidencias de que casi la mayor parte de los estudios encuentran una relación positiva, que la educación es una causa de crecimiento económico, y en diferentes formas como puede ser medida la variable. Lo cual implica que si bien los resultados no son estrictamente comparables, al menos uno también los ve en términos de tendencia general y ve la relevancia de la educación. Sin embargo, sí hay que ser conscientes que es muy difícil establecer la comparabilidad de este tipo de resultados. El otro punto es que hay que considerar que aun cuando estudios como estos últimos que les refería, donde ellos encontraron una relación inversa, es decir, es que esto de causa o consecuencia, la educación causa crecimiento o el crecimiento hace que la gente consuma más bienes, y entre ellos un bien como la educación, es decir, la educación. Es decir, si estamos en mejores condiciones, consumo más educación. No es porque la educación me haya provocado crecimiento. Esto ha sido una polémica que siempre ha estado metida en los debates sobre el peso o más que nada la dimensión económica de la educación. Sin embargo, incluso a la gente que está haciendo y encuentra evidencias en el sentido contrario, dicen, siempre es importante y necesario valorar cualquier tipo de resultados bajo un contexto mucho más amplio. Es decir, entendiendo que en ocasiones, si bien muchos factores no los podemos meter en las ecuaciones, para la gente cada vez es claro que la educación implica beneficios porque permite que las personas integren mejor, ahora sí, los desarrollos tecnológicos dentro de los procesos de producción. Y por el otro, se dice también se han encontrado fuertes evidencias que la educación genera como un factor de externalidad o de arrastre, donde hay personas más educadas, o sea, terminan por intentar mejorar los procesos productivos
e incorporan a personas que tienen menores niveles de educación y hacen más productivas a las empresas. Sin embargo, todavía este tipo de elementos no es posible cuantificarlos como de forma precisa. Sin embargo, no los podemos negar y muchas veces, aun cuando no los podamos como medir, es claro tener en cuenta que no todo aquello que no podemos medir es porque no tenga importancia, sino que es necesario como mejorar o incorporar o desarrollar nuevas reglas que nos permitan hacer cada vez análisis más sofisticados, que nos permitan tener un reflejo cada vez más preciso de lo que en verdad percibimos muchas veces de lo que ocurre en la realidad, ¿no? La educación, les decía, en algunas de las pláticas les decían que como que las tasas salariales de las personas más educadas, o sea, estaban descendiendo, y en ocasiones los salarios mínimos estaban incrementando, y que eso podría ser un indicativo de que la gente ya no va a querer como que invertir tiempo, esfuerzo y otro tipo de recursos a la educación, ¿no? Es decir, si ustedes pudieran ir al cine o venir a una plática los viernes en la tarde, ¿qué es lo que preferirían? O sea, les como, híjole, si ya no me va a dar más beneficios monetarios, entonces voy a tener que valorar otras cosas. Les digo, la educación es mucho más que una inversión económica y tiene relevancia para otras cosas. Sin embargo, a nivel mundial, o sea, los beneficios de la escolaridad, o sea, independientemente de los contextos, etcétera, o sea, la escolaridad es como que un elemento importante para las personas y para los pueblos y el crecimiento económico. Es decir, incluso en momentos difíciles como los que estamos viviendo, de momentos críticos, crisis económicas, etcétera, etcétera, esto que ya mucha gente habla de la sobreeducación, o sea, siempre se ha visto que entre más educados, o sea, les va mejor. Tenía un maestro que hacía más que nada tenía un comentario relacionado con el Titanic, referido a la educación, que decía, es que la educación es como el Titanic. Cuando se empezó a hundir, los que se ahogaron primero eran los que estaban abajo. Entre más estudios, al menos esos, en tiempos difíciles, son los que salen mejor librados siempre. Y bueno, y con eso cerraría mi plática. Sé que de repente me fui un poquito rápido, pero les decía, sería una cuestión de ver la educación siempre dentro de estos contextos, problemas políticos, dimensiones culturales, etcétera, etcétera. Y si bien la dimensión económica es relevante, o sea, también tenemos otras dimensiones para valorar la educación que pueden ser relevantes para el desarrollo de los pueblos. Y gracias. Bien, iniciamos nuestro receso. Me permito recordarles que la presentación de Alejandro está ya disponible e incluso personalmente se las recomiendo ampliamente. La presentación ya está disponible en la página del curso. Ahí pueden revisar los conceptos que ahora se han visto. Gracias, nos vemos en 10 minutos.